Queridos capellanes reales, queridos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas que os habéis dado cita en la Capilla Real para tener esta memoria, este recuerdo de la Reina Católica, de la Sierva de Dios Isabel, Reina de Castilla, Reina de Granada. Estamos celebrando el tiempo pascual y que bien nos viene esto que nos ofrece hoy la palabra de Dios en esta celebración. Los cristianos seguimos a alguien que ha vencido el pecado y la muerte, que es el Señor de la historia, que es el Rey del universo, que es Cristo, el Señor. El Pedro pecador, pero el Pedro reconciliado, y el Pedro que responde a las preguntas de Cristo con una afirmación triple de amor. El Pedro a quien el Señor le confía el pastoreo de su iglesia. Ya lo vemos en los Hechos de los Apóstoles que leamos estos tiempos de Pascua, como el que está anunciando a Jesucristo resucitado. Y lo mismo hemos escuchado en la lectura segunda tomada de la primera carta del apóstol Pedro. Cristo es el centro, queridos hermanos. Cristo es nuestra vida. Y vemos también en este pasaje del capítulo 24 del Evangelio de San Lucas la aparición de Jesús a los discípulos de Maús. De aquellos dos discípulos de Jesús que vuelven desesperanzados, desanimados a su vida anterior, después de haber contemplado las escenas de la pasión del Señor y de su muerte. Vienen con un hálito fuerte del fracaso. Hasta tal punto es su tristeza que no reconocen a Jesús que se acerca, Jesús que se pone a caminar con ellos. ¿De qué vais hablando? Jesús también camina en nuestra vida, queridos hermanos. Nos sale el paso. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos ha dicho. Pues Jesús, a quien le interesamos todos y cada uno de nosotros, no nos quiere al montón, nos sale el paso. Se interesa por nuestra vida. ¿De qué vais discutiendo? Y ellos le dicen, pero tú eres el único forastero que no se ha enterado de lo que ha pasado. Y Jesús espera su versión, porque nos da idea de qué altura tenía la esperanza de estos dos discípulos de Jesús. Y como veis, era muy limitada. Nosotros esperábamos que fuera el liberador de Israel, y ya veis, consideran a Jesús un profeta más. Pero piensan que con la muerte se acabó todo, que es un fracaso. ¿Cuál es nuestra esperanza en Jesús? ¿Qué esperamos de Jesús? Alguien decía que somos de grandes sean nuestras esperanzas. Y Jesús tiene que convencernos. Qué pena que no nos haya dejado el evangelista la explicación de Jesús. Como recorriendo la Escritura, afirmó que él tenía que pasar por el sufrimiento y por la cruz para llegar a la resurrección. Y cuando finge ya seguir su camino, que ya atardece, ya anochece, mejor dicho, le obligan a quedarse y le reconocen al partir el pan y vuelven después a comunicar a la comunidad cristiana que han visto al Señor Jesús. Queridos hermanos, a Jesús resucitado lo tenemos presente con tres presencias entre nosotros. Su presencia eucarística, real y verdaderamente presente en la Eucaristía, con su cuerpo, con su sangre, con su alma, con su divinidad. Nosotros también podemos reconocerle al partir el pan. Y tenemos a Jesús presente en su palabra. Como los discípulos de Maús, no ardía nuestro corazón mientras en el camino nos explicaba las Escrituras. El aprecio a la palabra de Dios. Y presente en los hermanos. Cualquier cosa que hagáis a uno de estos mis humildes hermanos, a mí me lo hacéis. Y todo esto en la iglesia. Por eso vuelven los discípulos de Maús a la comunidad. Por eso Tomás no se encontró con Jesús hasta que no volvió a estar en la comunidad cristiana, junto con los apóstoles. Nuestra fe es apostólica.
Y todo esto lo vivió de manera especial la reina Isabel, en su época, con su estilo. Cuando estaba de obispo en Ávila tenían las celebraciones del cumpleaños de Santa Teresa de Jesús. Y ahora vengo a Granada y tengo las celebraciones de la reina Isabel, ojalá también un día de la reina Santa. Y el Papa me acordaba de unas palabras del Papa San Pablo VI, con motivo del doctorado de Santa Teresa de Jesús. Decía, habla de sus virtudes como religiosa, como maestra de espirituales, pero luego dice una cosa, las virtudes de la mujer española. Las virtudes de esta mujer castellana, esas virtudes que son, en definitiva, las virtudes evangélicas, amor a los pobres. La reina se desvivió por los pobres de aquí, con su estilo y su tenor de vida, de sobriedad, y al mismo tiempo con los indios de las islas y de las gentes de tierra firme, decía ella. Se desvivió por la defensa de sus derechos. La caridad estuvo siempre presente en esta mujer y es el sentido de los cristianos, de esta mujer santa. La historia valorará también todas las consecuencias de su gobierno, nuestra unidad como nación. Y sobre todo, desde el punto de vista cristiano, tenemos que mirar que la gran gesta evangelizadora de la historia de la Iglesia, con el descubrimiento del Nuevo Mundo y la colonización de América, sin esta mujer no hubiese sido posible. Y Dios se sirve de instrumentos y de causas intermedias y prepara a esa persona con las gracias para el cumplimiento de esa misión. Y esto lo vemos en la reina Isabel. Y vemos su amor a la Eucaristía permanentemente, su amor a Santa María, nuestra reina, su amor a la palabra de Dios, a la liturgia de las horas, a la oración. Era una mujer cultivada, y no digamos ahora que se habla del poder de la mujer, del empoderamiento, de todo. Esa mujer en el siglo, en ese paso del siglo XV al siglo XVI, esa mujer en un cambio de época representa la grandeza de las virtudes de la mujer española, porque ella hizo España. Esos reinos que conforman la unidad de nuestra patria. Y esta mujer vivió adornada con esas virtudes. Y a los santos, cuando se les juzga, ciertamente por sus obras, por el testimonio de su vida, especialmente a los mártires, que es la mayor prueba de la adhesión a Cristo, pero se la juzga por sus virtudes, por fe, esperanza, caridad, por las virtudes cardenales de prudencia, de justicia, de fortaleza y de templanza. Y todo eso está en el proceso de nuestra reina Isabel. Vamos a pedirle al Señor que las virtudes de esta mujer cristiana, las virtudes humanas con las que Dios le adornó y por las que damos gracia, estén por encima de apreciaciones subjetivistas o de anacronismos, y para que todos, con una fe sencilla y con justicia, pidamos a Dios el don de su glorificación. Vamos a pedirle a Santa María, Reina de todos los santos, que ella nos ayude y nos conserve. Y como decimos en el prefacio de la fiesta del apóstol Santiago, patrono de España, que por su intercesión del apóstol, por la oración de Isabel, la fe se conserve en todos los pueblos de España y las naciones hermanas de América Latina y Filipinas.